Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este octavo coloquio internacional de estudios sobre varones, masculinidades, interpelar las masculinidades en tiempos de COVID-19 y otras pandemias. Estamos en la mesa número 28, paternidades interpeladas. Un gusto a todas las personas que van a presentar sus ponencias, igual a todas las personas participantes en esta mesa sobre paternidades interpeladas. La metodología que vamos a utilizar, cada una de las personas ponentes van a tener aproximadamente máximo 12 minutos para realizar sus presentaciones. Una vez que todas las personas ponentes hayan realizado sus presentaciones, al final estaremos teniendo un espacio para poder intercambiar reflexiones, comentarios, preguntas de las personas participantes como también de las personas panelistas. Así que yo soy Douglas Mendoza Urrutia, soy co-coordinador de la campaña sobre paternidades Men Care en América Latina y voy a estar moderando esta mesa. Así que iniciamos con nuestra primera ponente. Se llama la presentación Aproximación Fenomenológica al Rol Paterna, quien estará presentando María Los Ángeles Oyarzún Farías, Juan Francisco Andrade Pinto, Alejandro Reyes Reyes e Iris Correa Beneventir de la Universidad Santo Tomás de Chile. Así que bienvenida, María Los Ángeles. Hola Douglas, muchas gracias. Un saludo a todas y todos. En esta oportunidad yo voy a exponer en representación del equipo de investigadores. Voy a ver, yo tengo presentación, voy a prepararla para compartir pantalla y comienzo. Perfecto, ya tienes habilitados los controles. Adelante. Ahora sí, ¿lista? ¿Tienes apagado tu micrófono, María Los Ángeles, por favor? Ahí, Ahora ahí sí. está. ¿Se está visualizando? Claro que sí, estamos viendo tu presentación. Adelante, por favor. Ok. Dame un segundo. Bien, bueno, señalarles que en esta oportunidad, bueno, estoy con dos trabajos asociados específicamente a lo que son los estudios de paternidad. Esta investigación la realizamos en el contexto de la Universidad Santo Tomás con un proyecto interno, con un equipo de investigadores de la Escuela de Psicología y de Trabajo Social, y nace con el fin de profundizar en un hallazgo preliminar que pude observar desde mi investigación de mi tesis doctoral. Entonces nos preocupamos acá de ahondar específicamente en lo que es la experiencia de paternidad, en el entendido de la paternidad como un fenómeno cultural, social, cierto, subjetivo, que puede tener o no un sustrato biológico, pero que en las últimas décadas se ha visto expuesta a una serie de transformaciones. Y dentro de eso reconocemos que el involucramiento paterno se ha reconocido como un aspecto clave. Pero viene nuestra preocupación por cuestionarnos específicamente respecto a qué está pasando con los padres en particular, y desde ahí nuestro foco en la experiencia paterna, es decir, en la experiencia subjetiva de los hombres padres. En función de eso es que nos preguntamos respecto a cómo es la experiencia de hombres padres entre 35 y 50 años. Desde ahí nuestro objetivo general entonces de conocer la experiencia de paternidad y profundizando en tres objetivos que tenía que ver en primer lugar con comprender la relación de los hombres padres con sus propios padres y la influencia tanto en el ejercicio como en la práctica del rol paterno, comprender el proceso de convertirse en padre también desde la experiencia y por último explorar aspectos negativos y positivos que experimentan los padres en relación al ejercicio y la práctica. Hay que hacer la distinción que ejercicio y práctica lo estamos trabajando con el concepto de Husserl respecto a tres dimensiones del rol parental, precisando que ejercicio lo vamos a concebir más bien desde la representación social respecto al rol, lo esperado socialmente, y práctica desde la acción directa, desde la acción que realizan los padres.
El método fue una investigación bajo el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo y específicamente un diseño fenomenológico narrativo. Nuestros participantes del estudio fueron 10 padres entre 35 y 50 años del Gran Concepción de Chile, ¿cierto? Con hijos que estaban en el rango de entre preescolares hasta educación superior, o sea, un rango bastante amplio. En promedio tenían 2 hijos, pero fluctuaban entre 1 y 4. La técnica de recogida de información fue la entrevista semiestructurada y el análisis lo realizamos con un análisis temático, es decir, buscando los temas principales que surgen desde los relatos y desde ahí se van identificando subtemas y se van agrupando. ¿Cuáles son nuestros principales resultados? Y acá los vamos a presentar en función específicamente de los objetivos que les acabo de señalar. En cuanto al primer objetivo, que tenía que ver con comprender la relación de los padres con sus propios padres y la influencia, reconocemos 2 grandes temas. Desde la relación de los padres con sus propios padres, vemos que los padres la reconocen como eminentemente positiva. Y esta valoración positiva asociada a 2 aspectos, involucramiento paterno y el reconocimiento de su rol como proveedor. Vemos también que esta relación positiva se mantiene como positiva, pero va cambiando a través del tiempo y tiene un punto de inflexión en la juventud, principalmente asociada por este distanciamiento propio del ciclo del desarrollo, porque en general los hijos salen de la casa por trabajo, por estudio, por conformar su propia familia. Y vemos también que en la adultez se da un cambio en esta relación, sigue siendo positiva, pero se da un proceso de invertir el cuidado, lo que nosotros denominamos como una relación de cuidado invertida. En cuanto a la influencia de la relación con su propio padre en el rol paterno, vemos que en primer lugar los padres consideran, en términos generales, que sus padres fueron buenos padres, muy coherente con el hallazgo anterior. Y eso sustentado principalmente en la formación valórica, el hecho de la presencia del padre y la satisfacción de necesidades. En eso anclan esta percepción de buenos padres. En relación a la influencia, vemos lo que la literatura ya nos había señalado. Efectivamente hay una tendencia a repetir acciones, una réplica de acciones, principalmente orientadas a enseñar y guiar, asumir una conducta responsable. Una vez que se transforman en padres, se hacen hombres responsables, y eso asociado a ser trabajadores. Entonces eso ellos lo quieren repetir. Que no quieren repetir, y en ese sentido están muy conscientes de no querer repetirlo, principalmente acciones o prácticas de cuidado, de crianza que ellos como hijos valoraron negativamente. Castigos, maltrato, ausencia paterna, escasa demostración de afecto, es decir, ellos como hijos empatizan ahí y de inmediato dicen, esto yo no lo quiero para mi hijo o mi hija. Y por otro lado, vemos que también aparecen conductas nuevas, que ya no son ni réplicas, ¿cierto?, de este modelo, y que responden un poco a lo que estamos viendo como las transformaciones de la paternidad, es decir, desean un involucramiento paterno, una participación activa en la crianza, realizan distintas acciones, desde involucrarse en las acciones del colegio, compartir los intereses de los hijos e hijas, preocuparse por estar presente en sus distintas acciones y por sobre todo una demostración de afecto abierta. Eso es un elemento muy importante desde lo que ellos reconocen como nuevo. En relación al segundo objetivo, en cuanto al proceso de convertirse en padre, se observa que efectivamente desde el deseo, en general, la mitad, si lo vemos así muy cuantitativamente, la mitad de los padres expresó que siempre quiso ser padre. Y cuando ya aflora con fuerza este deseo, en este caso desde la juventud, y se tiende a materializar cuando ya están en pareja, ya pasa a ser una relación consensuada. Entonces, ¿por qué desean ser padres? Porque lo reconocen como el parte del ser hombre, un poco lo que nos plantean los mandatos tradicionales, es decir, esta consolidación de la identidad masculina se asocia a tener un hijo o una hija. En general, los padres evalúan como positiva también su experiencia de paternidad. Un concepto que se repitió mucho es una experiencia genial, que eso para nosotros es algo maravilloso, ¿cierto?, que engloba mucho. Y también vemos dentro de esta experiencia que la experiencia del ser padre va presentando matices, va presentando cambios muy asociados a la etapa de desarrollo de los hijos e hijas. En la etapa preescolar,
un rol paterno muy vinculado con involucramiento en cuidado específicamente, en edad ya más escolar, acciones más bien en torno a involucramiento en acciones de ámbito escolar principalmente, y ya en adolescencia más bien vinculado a un tema de socialización, del límite, muy desde el cuidado, desde los riesgos que se podrían encontrar en el exterior, entendiendo también esta mayor autonomía que tienen hijos e hijas. Y vemos que también se presentan cambios en la experiencia de paternidad asociados a, como les decía, la edad del hijo y el número de hijos. Un nuevo hijo, si bien representa felicidad, satisfacción, de igual manera los padres lo perciben como mayores exigencias. Hay una mayor complejidad muy asociado, como les decía, a lo que es la práctica, es decir, las acciones que se esperan en este caso de los padres. Por último, en relación a explorar en cuanto a los aspectos negativos y positivos, hacemos la distinción entre ejercicio, como les decía, desde esta representación más bien, y la práctica. En primer lugar, ahí costó que los padres pudiesen hacer como esta distinción, y siempre se tendía como a hablar como desde la práctica, desde lo que estamos haciendo. De igual manera, aparecen algunos elementos desde los relatos, desde los aspectos positivos y negativos, desde la representación, surge con fuerza el tema de la corresponsabilidad. Eso se concibe como algo positivo, que está en el imaginario social, esta mayor corresponsabilidad en el cuidado. De igual manera aparece la tecnología, pero la tecnología aparece en ambas facetas. Un facilitador de la paternidad promueve estar presente, con mayor control, les permite estar ahí pese a estar trabajando afuera, pero de igual manera los padres reconocen el riesgo de lo que puede implicar el uso de la tecnología, riesgo para sus hijos e hijas, pero de igual manera en lo que afecta a la dinámica familiar, desde los temas de comunicación, de mayor aislamiento en el caso de los hijos. En relación a la práctica específicamente, ellos valoran como un aspecto muy positivo el acoplamiento, esta relación, este afiatarse con el hijo e hija. Eso para ellos es un elemento muy importante y que cruza, como lo podríamos ver con el objetivo 1, desde la importancia del involucramiento. Y desde los aspectos negativos que se presentan en su experiencia, principalmente interferencias vinculadas con el ámbito laboral, es decir, esta dificultad para dar esta conciliación trabajo-familia, pero de igual manera aparecen en el relato algunos aspectos que dificultan, que son extralaborales. Por ejemplo, condiciones de separación o de divorcio, cuando la relación no es, digámoslo así, no es una buena relación con la expareja, eso podría generar algunas dificultades para mantener el contacto o el ejercicio de este rol. Y de igual manera la independencia de los hijos, ¿cierto? Como ya se veía también desde el objetivo 1, hijos más grandes también van siendo más autónomos, entonces se va generando una mayor distancia. Para concluir entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo dejamos como para la reflexión ahí para la mesa. Efectivamente, reconocemos este mayor involucramiento de los padres en el cuidado de los hijos, lo que es muy consistente con lo que nos han mostrado los estudios de paternidad en América Latina, ¿cierto? Ya desde los últimos 20 años. Efectivamente se va en esa dirección y estos padres que podríamos decir, entre comillas, en edad adulta, nos están dando muestra también desde estos cambios. Que vemos también un elemento para tener en consideración desde la política pública, desde nuestras intervenciones profesionales, la evolución del rol parental, pero también la transferencia intergeneracional. Cómo los padres, y que ya lo hemos escuchado, ¿cierto?, desde los informes de paternidad a nivel mundial de América Latina, cómo los hijos de hoy son los padres del mañana. Entonces, cómo desde ahí también vamos viendo, en este caso, la transferencia, ¿cierto?, de lo que es el modelo parental. Por supuesto que lo vamos viendo con mejora, pero vamos viendo que también esos referentes son muy importantes para nuestras prácticas futuras. Y, por supuesto, como ya lo hemos visto, el proceso de convertirse en padre genera cambios en la identidad masculina, lo que es muy consistente con los cambios socioculturales. Creo que he terminado en el tiempo, agradezco la atención y quedo atenta luego a las consultas. Muchísimas gracias, María Los Ángeles, por compartirnos esta ponencia sobre aproximación fenomenológica al rol paterno. Continuamos con la siguiente ponencia denominada Genitores fantasma entre los accesos sexuales irrestrictos y la negación de la paternidad, y estará a cargo de Carolina Páez, de PUCE, Ecuador. Bienvenida, Carolina Páez, un gusto.
Si puedes, por favor, habilitar tu pantalla para compartir. Bienvenida. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias, Douglas, por la moderación de esta mesa, a los organizadores del coloquio, especialmente a Leonardo, que sabemos el trabajo que está detrás de la organización de un evento de esta magnitud. Y agradecerles por su presencia y el espacio para poder compartir esta presentación. Espérenme un ratito que Ok, claro que no sí. no se ve todo. Carolina, no, tienes que habilitar ahí abajo o donde tiene la copita. Ahí hay una copita para que se vea en pantalla completa, por favor. Sí, es que la barra del Zoom estaba tapándole a la copita. Ok, bueno, Carolina, Tantas, adelante, cuando vayan 6 minutos te iré diciendo y al final 1 minuto para terminar. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. creo que está, ya. Bueno, mi nombre es Carolina Páez, soy antropóloga, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y en esta mañana, como Douglas ya mencionó, les voy a presentar estos resultados que pertenecen a una investigación más amplia que he denominado genitores fantasma. Y ya les voy a contar de qué va lo de la genitorialidad fantasma. La investigación más amplia se enfocó en cómo se aplican las leyes penales y las leyes familiares a madres menores de 14 años. Esto es lo que en antropología de la ley conocemos como el análisis de casos problemáticos. Y era problemático porque efectivamente las madres son niñas, lo que conocemos en la región como la maternidad forzada en niñas. Porque tiene que ver con la edad mínima de consentimiento, que en Ecuador son los 14 años, y porque tiene que ver con cómo se aplican estas leyes de familia, especialmente el Código de Niñez y Adolescencia, que busca implementar el bienestar superior de la niñez. Entonces, lo que a mí me interesaba era comprender los vínculos entre violencia sexual y maternidad, así como los marcos culturales y de género que posibilitan esos vínculos. Y en esta indagación, comprender a la edad como un factor cultural que podría mostrar los mecanismos a través de los cuales los ideales de género son reproducidos, cómo las nociones sobre niñez, sexualidad y reproducción se transforman. Últimamente, la pregunta principal fue cuáles son los significados de maternidad que se reconfiguran, reafirman o contestan cuando las leyes de delitos sexuales y leyes de familia se aplican a las niñas madre. Para recabar la información, yo utilicé un marco que se denomina etnografía institucional. En la etnografía institucional trabajamos básicamente con la documentación de las instituciones y al trabajar con ambos cuerpos legales y la manera como se aplican, yo me apropié de la propuesta de un historiador, Robertson, y de las colegas bolivianas Barragán y compañeras, que es mirar la ley horizontalmente, es decir, cómo se van transformando los casos independientemente de la instancia legal, es decir, si es la fiscalía o si es el juzgado de familia, cómo van moviéndose de un lado a otro y cómo van escalando las disputas legales. Al mismo tiempo me interesaba mirar la ley de manera vertical. Esto quiere decir cómo se va transformando y se va desplegando desde la reforma legal hasta aterrizar en la ley de a pie, que es la aplicación de la ley, ¿no? Para ir a la recopilación de la información primaria, yo trabajé en una casa de acogida para madres adolescentes, haciendo el análisis de 100 casos, 100 usuarias de esa casa de acogida y enfocándome principalmente en 25 casos de madres menores de 14 años, revisando no solamente sus expedientes, sino los archivos legales que aparecían en estas distintas instancias, en la fiscalía, en protección infantil, en el juzgado de familia, especialmente en los temas de reconocimiento de la paternidad y la determinación de las pensiones alimenticias. Además de eso, yo trabajé con entrevistas a
practicantes de la ley, con asambleístas, con litigantes en la Defensoría del Pueblo, pero también con hacedores de la ley. Y por otro lado, estas entrevistas se hicieron también a expertos y expertas en temas de protección infantil y en ese momento, despenalización del aborto por violación en Ecuador y agentes del sistema de protección infantil. Una cuestión que fue bastante problemática era si entrevistar a las niñas madre o no y si ubicar a los padres de esos bebés. Entonces, por el diseño mismo, que es la etnografía institucional, decidí no hacer estas entrevistas a esos actores específicamente. Como fuentes secundarias, se trabajó con los cuerpos legales, los documentos de la ley y sus reformas, los debates sobre esas reformas legales para identificar cuáles eran los puntos neurálgicos de esos debates, cuáles eran los significados sobre maternidad, paternidad. Cosas muy interesantes aparecieron sobre las pensiones alimenticias que ya les voy a contar en un momento. También trabajé con periódicos y redes sociales y bueno, con la literatura, ¿no? Entre los hallazgos principales, algo que, bueno, les cuento aquí, fue bastante removedor, era ver en estas historias de las adolescentes y niñas un patrón que se reiteraba en el 98% de los casos, que era el de la negación de la paternidad. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, se podía identificar que las niñas y adolescentes usuarias de esa casa de acogida habían experimentado a lo largo de su vida y desde muy corta edad, de manera reiterada, lo que denominamos como violencia sexual, por parte de los miembros de su familia, padres, abuelos, abuelastros, tíos, hermanos, amigos de la familia, es decir, el círculo más cercano de las niñas parecería que tienen una suerte de prebenda masculina, que son los accesos sexuales irrestrictos, independientemente del vínculo consanguíneo o simbólico, independientemente de la edad de la niña. Con el análisis de la información, lo que empezó a aparecer era que en estos casos, lo que parecía estar prohibido, y eso es bien interesante en términos de la teoría de parentesco, era que la regla del incesto era no tener acceso sexual a tu pariente que está prohibido, como tradicionalmente se concibe, sino el no tener un bebé con una niña con la que no te puedes casar. Entonces, esto era un hallazgo bastante problemático en términos teóricos, pero también en términos humanos, ¿no? Esta regla se evidenciaba en los casos en los que se escaló en la dimensión penal y que efectivamente llegaron a una sentencia. Sí, es los únicos casos de todos los casos analizados que llegaron a una sentencia eran cuando el papá del bebé era el papá de la niña y cuando la niña era menor de 12 años, es decir, 10, 11 años. Y entonces aparece correlativamente también en esta dinámica de accesos sexuales irrestrictos, negación de la paternidad, un juego también de las feminidades en donde aparecen estos ideales femeninos sobre la maternidad. En el centro está la maternidad sacrificada, no solo de la niña que se convierte en madre, sino de la madre de la niña, que cumple un papel fundamental como guardiana del cuerpo sexual de la hija. Entonces, como propuesta es que existe un complejo entramado de los marcos de género vinculados al sexo y la reproducción en tanto formas de relacionamiento. En la dimensión de la sexualidad, el referente de esta forma de masculinidad serían los accesos sexuales irrestrictos
y el referente correspondiente de la feminidad sería el de la guardianía del sexo, como está ampliamente establecido en la literatura, en la región. En la dimensión reproductiva, el referente de esta forma de masculinidad sería el de la genitorialidad fantasma, mientras que el de la maternidad sería el de la maternidad sacrificada. En este punto es importante señalar que la negación de la paternidad iniciaba tempranamente con la identificación del embarazo y frente a este embarazo, los padres de esos bebés desplegaban una serie de estratagemas para negar la paternidad que empezaban con la deshonra sexual de la niña o la adolescente, poniendo también en juego el rol maternal de esa adolescente, ¿no? Como protectora de su hija. Es decir, la mamá del adolescente había fallado en su rol protector y eso tenía como consecuencia un proceso de deshonra sexual, ¿no? Para la adolescente. Si es que ese estratagema no surtía el efecto, que era bastante común después de un tiempo, o sea, lo que se podía ver en esos archivos era como una indignación por parte de las madres de las adolescentes y de las adolescentes que aplacaban temporalmente la demanda del reconocimiento de la paternidad, pero que se iba evaporando y nuevamente el conflicto escalaba, ¿no? Cuando las madres que protegían a sus hijas o las niñas cuando ya estaban más grandes, en la tardía adolescencia o la juventud, retomaban el proceso legal del reconocimiento de la paternidad judicial, lo que sucedía ahí era un despliegue de violencia bastante crudo, ¿no? Desde el chantaje, las amenazas, desde el hostigamiento. Bueno, no me voy a quedar en ese punto. Lo que también indicaba esta información era que el estadio de la tardía pubertad, entre los 12 y 14 años de los adolescentes, era especialmente conflictivo en relación al papel de la buena madre de la adolescente, que es el de la maternidad protectora, ¿no? En este escenario, las estrategias, las demandas, las negociaciones y las pugnas que escalaban en el escenario legal nos indicaban varias cosas. La primera es que esta maternidad protectora se ubicaba en una zona gris, en donde la negociación de la paternidad y que el papá del bebé reconozca legalmente a ese bebé y que aporte de una u otra manera al cuidado y la crianza de ese bebé, reposicionaba el rol protector de la madre del adolescente, ¿no? Otro de los puntos problemáticos era el de la maternidad negligente, es decir, el ejercicio de una maternidad, entre comillas, inadecuada de protección de los adolescentes, en donde se culpa a la madre del adolescente por la experiencia, ya sea de violencia sexual o de ejercicio de la sexualidad de la niña o adolescente, como una falla de esa maternidad protectora. Y ahí aparecía también de manera interesante una noción de maternidad redentora en los casos más complejos y problemáticos en todos los de las usuarias, que quiero decir con los casos más complejos y problemáticos, cuando rompía totalmente el orden social, casos muy desgarradores de violencia sexual, de situaciones muy precarias de existencia. Entonces, sí. Carolina, tiempo. tiempo. Termino ahí con esta idea, es que a través de las imágenes de estos archivos que eran sobre todo de las niñas dando de lactar a sus bebés, se reposicionaba el orden social. Y con eso voy a terminar. Muchas gracias por su paciencia y quedo también atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Carolina Páez, por esta presentación. Continuamos con la siguiente ponencia denominada Nostalgias de padre a hijo.
la ternura y el afecto que visibilizan la ausencia paterna en la canción El reloj cucú del grupo musical Maná. Nos estará realizando esta presentación Diego Ceballos Arriaga, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de México. Bienvenido, Diego. Hola, buenos días a todos, a todas y a todos. Muchísimas gracias al coloquio por este espacio y esta oportunidad de presentación, y también te agradezco a ti, Douglas Mendoza, por la palabra y por la moderación. Claro que sí, Diego. ¿Vas a hacer una presentación? ¿Me puedes Sí. habilitar Sí. compartir tu pantalla, por favor? Gracias. Recordarles que tenemos 12 minutitos y vamos a estarle enviando un chat ahí al Zoom para decirles cuando falte 1 o 2 minutos antes de terminar el tiempo. ¿Me podrían confirmar si ya se ve la presentación? Sí, se ve tu pantalla, por favor. Perfecto. Diego, adelante. Gracias. Pues lo que voy a presentar hoy de esta ponencia parte de un artículo en el que estoy trabajando, que va de los estudios culturales, referentemente al estudio de este producto musical, que es la canción El reloj cucú por el grupo musical Maná. Yo soy estudiante de la maestría en estudios de género de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. El reloj cucú es una canción compuesta por Fer Olvera, quien es vocalista de este grupo musical que se llama Maná. Esta canción pertenece al álbum titulado Cuando los ángeles lloran, el cual fue publicado en 1995. En algunas entrevistas, el cantautor Fer Olvera explicó que esta letra fue compuesta para afrontar el duelo de la muerte de su padre cuando él tenía 7 años. El reloj cucú parece responder no solo a la dolencia personal del autor, sino que también hace un eco en las experiencias de otros hombres, como se puede constatar en los diversos comentarios de esta canción en YouTube, en los cuales algunos hombres han publicado sus anécdotas respecto a la ausencia, pérdida de su propio padre. Por ello, estos testimonios mapean y esbozan coordenadas afectivas y geográficas para situar a la ausencia y pérdida como una característica en común en torno al ejercicio y vivencia de la paternidad en América Latina. De tal modo que esta dolencia, se infiere, podría ser añadida también al conjunto de experiencias que se regeneran durante la pedagogía de la masculinidad e intervienen en la configuración subjetiva y representativa de este género, mientras se transmite entre padres e hijos por medio del dispositivo de la paternidad como una tecnología de género. Este último término pertenece a De Laurentiis. Respecto a los rituales sociales de iniciación masculina, Badinter explica que estos procesos son importantes para el sistema patriarcal y han formado parte de su historia, de modo que estos rituales sociales para hacerse hombre no solo regeneran la hegemonía de una identidad masculina específica, sino aportan también una economía de subjetividad para representar y ejercer la paternidad desde la ausencia como algo comúnmente esperado, pues el vínculo entre padres e hijos, varones principalmente, se ha normalizado desde la carencia de ternura y la inexpresividad afectiva como una manera intrínsecamente dolorosa en el ciclo de ser padre, ser hijo y hacerse hombre. Por ello, la paternidad, entonces entendida como un fenómeno social y cultural, es a su vez una extensión de la identidad masculina que también se complejiza en relación con los planteamientos hechos por Connell sobre el género y la masculinidad como un sistema de relaciones que organizan las prácticas sociales, porque la paternidad también responde a contextos sociopolíticos, temporales y geográficamente específicos. Desde esta perspectiva, se infiere si el temor de recibir, expresar afectividad que algunos hombres presentan, entonces tiene relación con aquella identidad masculina que fue aprendida y reafirmada primeramente desde el ámbito familiar, pues estas carencias afectivas transmitidas de padres hacia sus hijos varones no solo cumplirían una suerte de ciclo de subjetividad en torno a la masculinidad, sino también abonarían estas carencias afectivas a una hegemonía pedagógica que ha configurado la representación y el ejercicio de la paternidad desde la ausencia, resultando así en un conjunto de aprendizajes solitarios, vivencias dolientes
y resentimientos no expresados que conviven latentes en el hijo varón hasta el momento de la regeneración de este ciclo, cuando el hijo varón se convierte en padre. Porque en palabras de Reich, citado en Badinter, el hijo que siente pulsiones hostiles hacia su padre y que debe inhibirlas, temerá cuando sea padre, a su vez, una actitud similar en su hijo. Entonces, continuando con este planteamiento, se infiere si la representación y el ejercicio de la paternidad en América Latina ha mantenido su hegemonía como tal debido a esos referentes también hegemónicos de una masculinidad controladora y agresiva, que organiza el ámbito familiar a partir de una jerarquía interna, cuya figura paterna tiende a ocupar el rango más alto de mando y de autoridad mientras subordina a los hijos varones desde la obediencia, resultando en un posible desquite intergeneracional, pues este ciclo se regenera cuando el hijo varón se convierte en padre y consecutivamente, a falta de espacios seguros que permitan a los hijos varones expresar sus sentimientos y recibir cariño durante la infancia, entonces se vuelven a instaurar en ellos esta carencia afectiva. La investigación de Hartog y demás sobre las transmisiones de la masculinidad a través de la paternidad, que fue realizada en varios países, entre ellos México, analiza la figura paterna que algunos hombres recibieron de su propio progenitor y la compara respecto a cómo estos participantes ahora ejercen la paternidad y lo que intentan transmitirles a sus hijos varones. Asimismo, Kaufman y Horowitz añaden, a partir de sus investigaciones respectivas, que algunas causales provenientes de la identidad masculina hegemónica podrían intervenir subjetivamente para configurar la paternidad y por ende ejercerla desde la ausencia. A continuación, a partir de la letra de la canción El reloj cucú, se realiza el siguiente análisis con el propósito de interpretar el subtexto en busca de elementos semióticos que permiten articular una representación discursiva sobre la pérdida, ausencia de la figura paterna. La primera estrofa de esta canción narra un suceso de despedida. Sin embargo, se reconoce la ternura emitida del progenitor hacia su propio hijo como un gesto habitual. Que la primera estrofa pues es esta: el relojito cucú sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz. El reloj cucú es una canción nostálgica y piadosa que se aleja de la hegemonía con que otros grupos musicales, conformados por hombres, han compuesto canciones desde la venganza y el resentimiento. Analizando otra estrofa de la canción, que es la siguiente: esta canción de amor va para mi papá, se escapó al viento, nos dejó solitos. Este grito de amor se lo doy al cielo, le pregunto tanto, tanto, no contesta nada. Ahora bien, suponiendo que el padre de esta canción haya muerto y situándolo dentro del territorio de América Latina, la anterior estrofa, es decir, esta, podría referirse entonces al fenómeno de migración a Estados Unidos en busca del sueño americano. No obstante, para complejizar aún más esta representación de la migración y partiendo desde el contexto sociocultural de México, esta estrofa podría referirse también a los alcances de una narcocultura y las consecuencias del capitalismo gore que se ha extendido en este país. Respecto a la complejidad de estas dos problemáticas sociales que acabo de mencionar, se podría entonces atribuir que interviene directamente en una economía de hegemonía en la identidad masculina, porque se adjudica al padre que sea el único proveedor económico para el hogar, sin poder demostrar cansancio, hartazgo o inquietud sobre los ingresos insuficientes destinados a la manutención. Y al respecto de ello, los participantes entrevistados del estudio de Hartog sobre la transmisión de la paternidad confirman haber visto a sus respectivos padres como un hombre que trabajó amplias jornadas laborales, a veces sin descanso, para proveer las necesidades familiares y sus carencias económicas. Por ello, a partir de este planteamiento, se infiere entonces que la subjetividad intercultural de ser hombre en América Latina comparte no solo la resistencia a expresar afecto e inhibir dolencias públicamente, sino también a considerar como lo masculino todo
todas aquellas acciones de sacrificio, pruebas de resistencia y la autopercepción del cuerpo como una herramienta del trabajo. En este punto del análisis, y como se había mencionado anteriormente, es pertinente ahora revisar algunas anécdotas que algunos hombres escribieron en el apartado de comentarios de la canción en YouTube para publicar su experiencia sobre la pérdida y ausencia de su respectivo padre. Cabe mencionar que estas anécdotas fueron extraídas del canal Luis García y no del canal oficial del Grupo Maná, puesto que este último tiene inhabilitada la opción de publicar en los comentarios. No obstante, retomando estos testimonios del canal Luis García, se tomó este canal puesto que tiene el tiempo más largo y acumulado desde que la canción se subió a online y además la que tiene más comentarios. También se citaron estas anécdotas por el número de likes que recibieron y no tanto como un medidor de popularidad, sino más bien como un identificador de experiencias con las cuales otros hombres o personas se sintieron identificadas por la anécdota original. Como podrán leer en esta primera anécdota, justamente habla en un contexto del padre que se fue a Estados Unidos y tenía algunos problemas de comunicación para poder seguir compartiendo a distancia con su familia. En esta anécdota, una persona llamada Brian Rodríguez escribió que esta canción dura 5 minutos con 3 segundos, pero duele toda la vida. Por su parte, Agustín Nápoles comenta que desde que mi papá falleció no he podido escuchar esta canción. 5 años después, llevo escuchándola una y otra vez sin poder dejar de llorar. Creo que realmente lo necesitaba. Como conclusiones, este análisis cierra con el planteamiento reflexivo en torno al alcance y características de las hegemonías pueden sustentarse y validarse y legitimarse entre sí para regenerar su poder. Pues como se había explicado anteriormente, una identidad masculina hegemónica se transmitirá a partir de una paternidad que también será hegemónica. Por ello, es prioritario poner atención en todas aquellas tecnologías de género y no subestimar el alcance que éstas pudieran tener, sea cual sea el producto cultural de su propagación, cuando tienen por objetivo reproducir el estereotipo de ser hombre, mientras fortalecen así la representación universal y reduccionista de la masculinidad. De igual manera, al poner atención en no reproducir esta representación universal de ser hombre, podrían entonces desarticularse aquellos rituales de paso entre la niñez y la adultez de un varón, así como desestabilizar las pedagogías de una masculinidad erigida en la autoviolencia y que a su vez evita la vulnerabilidad afectiva, porque ¿cómo se espera que los varones no le teman a esta vulnerabilidad si no lo aprendieron de sus respectivos progenitores? No se puede enseñar aquello que no ha sido aprendido. Y para que algo pueda ser aprendido, entonces primero tiene que ser representado. Por ello, la canción El reloj cucú lleva su potencialidad en la letra debido a que representa a un padre amoroso y atento con su hijo, quien compone después una canción nostálgica, piadosa y también amorosa para sobrellevar la pérdida de su progenitor, expresando así su vulnerabilidad con otros varones que se sentirán identificados. Sin embargo, ¿Se te agotó el tiempo, colega? Sí, esas eran las conclusiones. Muchas gracias por su atención. Gracias, Diego, por compartir tu ponencia. Estimado Douglas, se le cerró el micrófono. Perdón, sí, gracias. Diego decía que escuchó Maná, pero nunca esta canción. Muy identificado con lo que estabas diciendo alrededor de eso. A continuación, tenemos la última ponencia en la mesa número 28 sobre paternidades interpeladas. Y nuevamente nos va a compartir esta presentación denominada Factores asociados al bienestar paterno, a cargo de María de los Ángeles Oyarzún Farías, de la Universidad Santo Tomás de Chile. Adelante,
Nuevamente, María Los Ángeles. Recordarle siempre el tiempo, 12 minutos. Adelante. Hola, Ahora sí, no sé, ¿lista, María Los Ángeles? sí, Estamos viendo tu pantalla. te ve mi pantalla ya, es que yo no los veo, por eso estaba aquí, Sí, no sé ahora qué sí, pasó. vemos tu pantalla. Ah, ya, ahí por lo menos veo a darle, espérame. Ah, ya, ahí sí. Si no es muy complicado hablarle solo al computador. ¿Ahí sí se ve mi pantalla? Ahora sí, si tú quieres, Oh, puedes agrandarla en pantalla completa. Adelante, por favor. Ahora sí. déjame ver. A ver. ¿Ahí? Ahora sí, lista. Ok, bien. Agradezco nuevamente el espacio. Comentarles, esta presentación se enmarca en una de las etapas de mi tesis doctoral. Específicamente voy a presentar la parte cuantitativa que se ha denominado factores asociados al bienestar paterno. Y como les decía, fue como la antesala del proyecto que les acabo de presentar, que fue profundizar en hallazgos cualitativos. Esta investigación se plantea haciendo un cruce en lo que son los estudios de paternidad, con todo lo que ya hemos señalado, ¿cierto? Desde las transformaciones, desde los cambios que se han visto en la paternidad y específicamente en las experiencias, pero haciendo un cruce con lo que se ha instalado también desde la preocupación en cuanto a las transformaciones en la parentalidad, es decir, el convertirse en padre o madre está significando en la actualidad tremendos desafíos, ¿cierto? Pero también tensiones para los y las progenitoras. Desde ahí entonces es que ha comenzado toda una línea de estudio en función de pues, preguntarse por el bienestar de padres y madres, lo que se ha denominado la línea de bienestar parental. Entonces, hago como esa intersección ahí y empiezo a indagar y me voy dando cuenta a través de la revisión de la literatura que los estudios de bienestar parental tienden en su mayoría a estar focalizados en la madre, que de alguna manera se entiende, ¿cierto?, a razón de la madre como principal cuidadora. Y cuando empiezo a buscar un poco más, me doy cuenta que cuando hay estudios tienden a ser comparativos de padres y madres, pero no hacen, o sea, en padres y no padres, por decirlo así, y cuando me refiero a padres, progenitores, tanto madres como padres, pero no ahondan en las diferencias de género. Algunos estudios sí dejan de manifiesto que hay diferencias de género, que es decir, que la parentalidad se vive distinto. Y eso entonces me hace pensar que podría tener una vivencia diferenciada, ¿cierto?, para el caso de los hombres padres. Desde ahí comienzo a buscar bienestar paterno y no encontramos ese descriptor. Sí encontramos en la literatura bienestar materno, pero no bienestar paterno, es decir, cuestionarnos por el bienestar de hombres padres. Los escasos estudios que se encuentran están principalmente asociados a la salud mental, es decir, depresión, principalmente depresión masculina, que ya hemos visto algunas mesas por ahí con ese tema muy interesante, y estrés paterno. Pero la mirada positiva, es decir, del impacto en el bienestar de los hombres, muy escasa investigación y en América Latina en general muy poquitita. Desde ahí entonces que me lanzo, ¿cierto?, con este desafío de esta investigación y con un carácter mixto, es decir, reconocer o proponer un modelo comprensivo, en este caso del bienestar de hombres padres en relación a su paternidad, con un diseño parcialmente mixto, secuencial, pero con estatus dominante cuantitativo. ¿Por qué? Porque los estudios de bienestar parental, como les decía, me muestran varios factores que inciden en la parentalidad, pero muy pocos de ellos se habían mirado específicamente en cuanto a la paternidad. Entonces, tomo una serie de factores que se tienden a repetir y quiero ver cómo se comportan efectivamente para predecir el bienestar de hombres padres. Pero junto con ello, incorporo una fase cualitativa, que fue el segundo momento, para ahondar en esas posibles relaciones. O sea, si ese factor es importante, bueno, ¿por qué será importante? Y eso a razón de lo que me dicen los padres. Ya, pero eso no lo voy a presentar acá, eso va a quedar para el otro coloquio. Acá voy a presentar solo la parte de los resultados cuantitativos, porque si no, los tiempos no nos dan. Entonces, acá voy a focalizar el nivel de bienestar de los hombres padres y los factores que se encontrarían asociados entonces a este bienestar. En esta muestra participaron 123 padres de entre 20 y 46 años con hijos en edad preescolar y escolar, es decir, en un rango de 2 a 12 años. Es una submuestra
de un proyecto Fondesit Nacional que estaba realizando en este caso mi guía de tesis, el doctor Félix Cova, donde se estaba mirando el bienestar parental, pero aquí focalizamos específicamente en la submuestra de hombres padres. En relación a la variable o los instrumentos, yo construyo como les decía, este constructo de bienestar paterno como una dimensión mixta, como una dimensión global que tomó 3 medidas. Una medida específicamente de bienestar general, que es bastante utilizada en los estudios de bienestar, que es la medida de satisfacción con la vida, es decir, una apreciación general, una dimensión cognitiva del bienestar. No obstante, intento incorporar 2 medidas específicas en cuanto al rol paterno. Y para eso trabajé con la escala de estrés parental de Berry y Jones, pero en la versión española de Oronos, que tiene interesante esta escala, que se centra tanto en los aspectos positivos como negativos asociados al rol parental. ¿Ya? O sea, no solo la vivencia negativa, sino que entendiendo que la experiencia parental trae asociados costos y recompensas, que es un poco el sustento teórico desde el cual yo me estoy parando. Entonces, miro por un lado la satisfacción, es decir, el placer asociado al rol parental, pero también el estrés asociado al bienestar. Y en ese sentido trato de ver variables que podrían estar influyendo desde lo que ya me había mostrado la literatura y que las agrupo en factores sociodemográficos, nivel socioeconómico, edad del padre, número de hijos, edad del hijo y el estado civil. El estado civil se recategorizó en, entre comillas, pareja y sin pareja, o sea, casados y convivientes, y otros, dígase, separados, viudos, entre comillas, que no nos daba esa condición de estar sin pareja. Los hijos también se categorizaron en preescolar, escolar y ambos, y la edad se trabajó como variable continua. El nivel socioeconómico en 3 dimensiones que se tiende a trabajar en Chile, que es bajo, medio, alto. Y desde los factores psicosociales también se seleccionaron 3 que la literatura nos señalaba que podrían incidir en el bienestar parental, específicamente satisfacción con la relación de pareja y el conflicto trabajo-familia. Pero ahí miramos solo las dimensiones negativas, es decir, la interferencia negativa de la familia al trabajo y del trabajo a la familia. Y también la variable de apoyo social percibido. ¿Cómo nos fue? Aquí hicimos una serie de análisis, tanto en primer lugar, análisis factoriales para ver comportamiento de los instrumentos, análisis relacionales, pero intentamos mirar también estos análisis multivariados para ver la conjugación, ¿cierto?, de estos factores que nos podrían ayudar a predecir este bienestar paterno. ¿Qué nos mostró este análisis? Y aquí, como resumen, lo voy a presentar. En general, los padres chilenos, abocándonos a este contexto, presentan altos niveles de bienestar paterno, pero entendido específicamente como un alto nivel de satisfacción con la vida, como les decía, variable general, y un muy alto nivel de satisfacción paterno. Y digo muy alto porque casi el tope, es decir, el tope de la escala era 5 y el promedio, es decir, la media fue 4.6. O sea, podríamos decir casi un efecto techo ahí de esta variable. Y bajos niveles de estrés. En un rango de 1 a 5, los padres tenían un promedio de 2. Entonces, podemos concluir un alto nivel de bienestar. ¿Cuáles son los factores entonces que estarían asociados a este alto nivel de bienestar? Y aquí esta tabla es una tabla resumen de distintas tablas de regresiones múltiples, pero que no quise agobiar ahí con tanto. ¿Qué es lo que nos dicen? Regresiones lineales múltiples, tanto para satisfacción con la vida y estrés paterno, y mirándola como factores sociodemográficos y de estructura familiar, y las variables psicosociales que yo les señalaba, incorporando como controles los factores sociodemográficos. ¿Qué podemos concluir? Que efectivamente las variables que resultaron significativas estadísticamente para predecir el bienestar, pero específicamente la satisfacción con la vida, fue el nivel socioeconómico, bajo y medio. Es decir, contrastándolo, acá está la constante. La constante era un padre de nivel socioeconómico alto, casado, conviviente, con un hijo preescolar. Entonces, el nivel socioeconómico es significativo, pero padres de bajo y medio presentan menores niveles de satisfacción con la vida que padres con mayor nivel socioeconómico. Estado civil. Atención, efectivamente lo que la literatura dice: padres solteros, separados, divorciados, viudos, menor nivel de satisfacción con la vida. Y edad del hijo. La edad del hijo, hijos en edad preescolar, generarían mayor
nivel de satisfacción con la vida. Desde el estrés paterno, que nos muestra los análisis, la edad del padre aparece como un predictor importante. Y la edad del padre en 2 dimensiones, en una medida lineal, es decir, a menor edad, mayor estrés, pero de igual manera se presenta un fenómeno interesante, que es lo que se denomina un efecto en U, es decir, tiende a ir bajando el nivel de estrés a medida que aumenta la edad. Pero hay un punto de inflexión alrededor de los 35 años. Ahí luego empieza a subir nuevamente. Ahí hay que seguir estudiando. ¿Qué está pasando que vuelve a aumentar el estrés? En esa edad es lo que tenemos que sondear. Entonces, edad es un factor que predice, y en este caso también la edad del hijo, nuevamente, así como influye positivamente en la satisfacción, también genera mayor estrés paterno, desde lo cual y ahí hay algunas explicaciones. Desde los factores psicosociales, solamente el apoyo social percibido se relaciona y predice la satisfacción con la vida, en este caso dándose una relación positiva. Ninguno de los factores psicosociales predice el estrés paterno, que es un tema interesante para tener ahí en consideración qué está pasando con este estrés paterno, porque solamente resultan como predictores nuevamente la edad del padre y la edad del hijo. O sea, a la edad que se es padre, parece que algo puede incidir. Entonces, desde ahí, en cuanto a la satisfacción paterna, con la satisfacción paterna no fue posible generar un modelo predictivo, solamente se ven relaciones, se relacionaría con el estado civil, como ya les adelantaba por ahí, es decir, padres casados y convivientes presentarían mayor satisfacción paterna y una relación positiva también con el apoyo social. Desde los factores que tienen mayor incidencia, como ya lo decíamos, desde la satisfacción con la vida, nivel socioeconómico, y desde el estrés paterno, la edad del padre. Algo se está dando por ahí. Solo para concluir, ahí está el resumen un poquitito de los factores que yo les estaba señalando, que estarían incidiendo entonces en el bienestar paterno, pero mirándolo por cada una de las dimensiones. Y con esto cierro. Se confirma la relevancia que ya nos muestra la literatura respecto a la importancia que tendría el nivel socioeconómico en el ejercicio de la paternidad. Podría estar muy asociado con el rol de proveedor que se mantiene efectivamente, ¿cierto? Como algo imperante o que termina siendo ordenador respecto a las distintas dimensiones del rol. La influencia del Estado civil, que también se ha señalado desde los estudios, y la influencia del apoyo social. A tener en consideración, como les decía, satisfacción paterna, qué está pasando por ahí, qué pasa con el estrés paterno, hay que seguir indagando, y vemos paradojas de la parentalidad también, costos y beneficios asociados al ser padre en este caso. Paternidad se sustituye, tener en cuenta factores que inciden en la paternidad y persistencia de lo que vemos como masculinidad tradicional y diferencias de género en el ejercicio de la parentalidad. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Los Ángeles, por esta interesante presentación. Así que en este momento vamos a dejar el espacio para las preguntas de todas las personas asistentes a esta mesa sobre paternidades interpeladas. María Los Ángeles, por favor, ¿pudiese dejar de compartir tu pantalla, por favor? Y así todas las personas nos ponemos en galería. Ok. Bueno, gracias a María Los Ángeles, Oyarsun, Carolina Páez, Diego Ceballos, por estas diversas presentaciones sobre aproximaciones fenomenológicas del rol paterno, genitores fantasma entre los accesos sexuales y restrictos y la negación de la paternidad, nostalgia de padre a hijo, la ternura del afecto, esta canción de Maná, el reloj cucú, y factores asociados al bienestar paterno. Así que vamos a dejar este espacio para que las personas asistentes a esta mesa puedan compartir sus preguntas, comentarios, reflexiones alrededor de las ponencias. Así que podemos utilizar el chat para compartir preguntas y a quienes van dirigidas sus preguntas, por favor. Adelante, podemos usar el chat. Así que tenemos muchas preguntas. Preguntarle a mi colega David del equipo técnico si tenemos preguntas dirigidas a cada una y a cada uno de los y las ponentes, de las personas que han realizado sus diversas ponencias en esta mesa sobre paternidades interpeladas. David, ¿tenemos preguntas, David? Buenos días con todos.
Estimado Douglas, por el momento no se han surgido preguntas. Si las hay, ya las informo yo. Ok, muchas O si gracias. desean tal vez hacer alguna pregunta para habilitarles el micrófono, Ok, para que se despidan perfecto. directamente. ¿Alguna de las personas asistentes en esta sala, si tuviesen alguna pregunta, le podemos habilitar el micrófono, ya que en este momento no tenemos ninguna pregunta en el chat? Si es posible que pueda levantar la manito. Ok, sí, por favor, si nos levantan la manito para compartir algunas preguntas. Si nos levantan la mano, por favor. No todas las personas a la vez, por favor. Gracias. Nos hemos quedado pensando con tantas reflexiones que nos invitan a pensar todas las ponencias, todas las diversas investigaciones que nos han realizado. Dice acá, yo quisiera preguntarle a Diego qué metodología utilizó para analizar las canciones. Diego, adelante, Diego. Hola, muchas gracias. Pues la metodología que utilicé fue revisión documental y algunos teóricos que hemos visto entre algunas clases para empezar ahí a entretejer cierta teoría y empatarla con la búsqueda de estas anécdotas que se encontraron en el apartado de los comentarios de la canción en YouTube. Ujú. Y también pues contextualizando todo esto en trabajos teóricos que estuvieran enfocados en América Latina para poder hacer este acotamiento de experiencias de la paternidad. Gracias, Diego, por tu respuesta. Recuerden, también pueden levantar la manito acá para habilitarle su micrófono para las preguntas para Mero Los Ángeles, Oyarson, Carolina Páez y Diego. Preguntas. Hemos quedado impactados en silencio de estas grandes reflexiones alrededor de eso. Ok, tenemos a Diana Valladares. Adelante, Diana, puedes encender tu micrófono, por favor. Tenemos acá un comentario de Erika Sosa. Dice, felicitaciones para los ponentes, muy complejas y claras. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentabas ahorita que nos dejaron impactadas y lo dirás de broma, pero yo creo que sí es muy verdad. Justo porque de alguna forma es como, yo siento que es como muy desesperanzador, ¿no? Ver precisamente todo este tipo de análisis también, pues ya incluso desde lo cuantitativo, muchas de nosotras como personas latinas, si no experimentamos directamente pues ciertas circunstancias, por ejemplo, de abandono paternal que hablaban al final, pues sí conocemos gente cercana, ¿no? Mi pregunta sería más con respecto a por qué creemos que a pesar de ser un tema que tendría que ser 100% masculino, un análisis que tendría que hacerse un 100% desde pues los padres o las personas que tienen potencial de convertirse en padres o que tienen el deseo de convertirse en padres, ¿por qué siguen habiendo tantas mujeres que se involucran al estudio de estos temas, ¿no? Siento que ocurre lo mismo que cuando hablamos, por ejemplo, de los feminismos, ¿no? O sea, de alguna forma se sigue haciendo el trabajo y la chamba epistemológica de crear análisis y abordar como estas lógicas para, bueno, darlo ya predigerido y que se siga como estudiando en otros formatos, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. María Los Ángeles, Carolina, Diego, ¿le gustaría compartir sus reflexiones alrededor de la pregunta que nos hace nuestra colega Diana Valladares? ¿Por qué son las mujeres las que siguen haciendo este tipo de investigaciones, a este estudio fenomenológico sobre las paternidades, los cuidados? Y su sonrisa, Carolina. Bueno, Adelante, María Los Ángeles. me sentí interpelada, sí. Bueno, agradecer siento que más que pregunta es como la reflexión.
en relación a lo que nos plantea Diana. Los estudios de varones y masculinidad están situados dentro de los estudios de género, y dentro de todo lo que viene a ser este movimiento feminista y profundizar desde las relaciones de género. Entonces yo creo que propender a relaciones de igualdad también nos involucra, también nos llama a efectivamente a ser visible, y que es un tema que yo siempre señalo, hacer visible lo que está invisibilizado o lo que se ha naturalizado. Y desde ahí, más allá de ser hombre o ser mujer, creo que esta es la responsabilidad de la academia de instalar los temas para la discusión desde la generación de conocimiento, pero que vuelven a la intervención. O sea, para mí este conocimiento es válido y aporta en la medida que tributa implicancias prácticas. Cómo esto nos llama y nos interpela como profesionales. Y yo trabajo en el ámbito de formación y estoy siempre insistiendo, o sea, cuando estemos pensando en intervenciones, estemos pensando en padres, madres y adultos significativos. O sea, cómo estamos convocando, a qué hora convocamos al taller para que puedan participar también los padres. O sea, creo que desde ahí se genera este círculo, y creo que todos y todas y todos estamos llamados efectivamente a generar este conocimiento que nos tribute a lo que esperamos todos y todas en cuanto a la igualdad. Gracias, María Los Ángeles. Carolina, Páez, ¿te gustaría agregar algo, por favor? Sí, muchas gracias. También desde la docencia, ¿no? Y desde la práctica investigativa de la antropología, hacemos preguntas y acompañamos. Y creo que eso, independientemente del género de la persona que investiga, de sus situacionalidades también, ¿no? Como un tema puede generar preguntas a cualquier tipo de persona, no necesariamente esas preguntas tienen que generarse desde las personas que están dentro de la dinámica, ya sea por cuestiones de género, étnico-raciales, de sexualidad, de edad, y la dinámica que se puede generar desde hacer estas preguntas. Y quienes estamos metidos en el género, sabemos que son temas que interpelan, como ya dijo María de Los Ángeles, la fibra más íntima, y que requieren todo un proceso de reflexión bastante profundo, ¿no? Y de la manera en la que están configuradas las masculinidades en nuestras sociedades requiere también cierto tipo de renuncias a unas aparentemente prebendas que son históricas, como el tema del abandono paterno, o como le he denominado yo, el genitor fantasma, se desaparece, ¿sí? Y cuestionarnos de dónde viene, ¿no? ¿Qué está reproduciendo? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son los símbolos que lo sostienen? ¿Cuáles son los defectos que tienen en la reproducción de los vínculos sociales? Y si al final del día sostiene prebendas o ya no. Gracias, Carolina, por tus reflexiones. Diego, ¿te gustaría compartir algo alrededor de las preguntas que estaban haciendo? Sí, solo para añadir y de una manera breve, considero que, pues bueno, los estudios de género son relativamente nuevos. No obstante, desde su creación a ahorita, ha habido como un cambio progresivo en el cual pues están sumando todas las personas a estas relaciones que podrían ser más horizontales, como decían mis compañeras Carolina y María de Los Ángeles. No obstante, también considero que hay muchos hombres que tienen esta inquietud de expresarse desde su vulnerabilidad, desde su incomodidad ante estos mandamientos de la masculinidad hegemónica, por ejemplo, pero no saben por dónde empezar. Entonces creo que también es muy importante estos proyectos sociales para trabajar con hombres y también pues acercar esta información, sobre todo pues a aquellos hombres que pienso que por vergüenza han decidido pues quizá esperar este vínculo de comunicación entre pares. Gracias, Diego, por tus reflexiones. ¿Alguna otra persona del salón, por favor, que le gustaría
compartir algunas reflexiones, preguntas para las personas panelistas, María Los Ángeles, Carolina, Diego. Preguntas. Yo tengo varias preguntas, varias reflexiones. Ok, aquí está otra pregunta. Dice, muchas felicidades a las y los ponentes. Interpelar las paternidades es un punto crucial para tratar de entender las masculinidades. Son un campo de grandes retos epistemológicos y para la acción transformadora del orden patriarcal y heteronormado. Gracias, Rufino, por tu mensaje. Gracias por tu mensaje. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de su palabra para hacerles preguntas a nuestras colegas, a las personas panelistas? Bueno, yo como moderador me siento, por un lado, esperanzador de los cambios que estamos sufriendo estas paternidades en América Latina. Yo también trabajo en paternidades con mi colega Francisco Aguayo de Chile. Trabajamos en informes sobre paternidades en América Latina y cada 2 años desde Promundo, Equimundo, Menker, estamos generando un informe global sobre los cambios en las paternidades, los cuidados, los grandes retos que hay a nivel de todas las políticas públicas, y me siento identificado y esperanzador que siempre la nueva generación, los padres jóvenes, estamos abiertos a poder involucrarnos más en el cuidado con los hijos y las hijas. Sin embargo, el gran reto es que no siempre estamos invirtiendo la cantidad de tiempo en el cuidado como lo hacen las mujeres. Y aquí me hacía esta pregunta con relación a lo que planteaba María Los Ángeles en este momento, ¿no? El tema de esta escala del bienestar paterno. Por eso también estamos apostando a que cambiemos el binomio madre, hijo e hija. Es importante aquí involucrar madre, padre, hijo e hija para poder hacer lo que planteaba ya María Los Ángeles, que hay muy poca investigación sobre el tema del bienestar paterno, solamente se centra en las madres como cuidadoras, todo el tema de la socialización y la carga, y algo de lo que Carolina dice también en los gestores. Nosotros decimos acá los padres magos que se desaparecen alrededor de la corresponsabilidad de los cuidados con los hijos y las hijas. Y una de las cosas también que es importante poder relevar esto, María Los Ángeles, es que una de las cosas que hemos encontrado también dentro del mismo sistema machista patriarcal que Diego habla es cómo podemos desromantizar el tema de las paternidades. Implica un gran trabajo, ya también ahí hablaba del estrés paterno, de la calidad de vida, de la relación de pareja, y una de las grandes críticas que tenemos dentro de esta mirada feminista de la economía de los cuidados es solamente poder romantizar que somos padres y no el involucramiento en el trabajo de los cuidados. Y esta mirada que solamente o somos buenos padres, pero no somos buenos parejas, cuidadores. Y aquí también este elemento, ¿no?, del gran reto y desafío que también lo plantea nuestra colega por acá es una vez que nos divorciamos, nos separamos, el reto en la política pública, cómo poder promover la custodia compartida, el tema de, aquí también María Los Ángeles lo planteaba alrededor del bienestar, el bienestar asociado al estrés que tenemos porque no tenemos contacto con nuestros hijos, nuestras hijas, o también está vinculada que hemos sido padres, que ejercemos violencia con nuestras parejas, y alrededor de eso hay un sistema que garantice la protección de los niñas y las niñas. Creo que, y la otra una pregunta, María Los Ángeles, que me gustaría hacerte es, también hemos estado trabajando sobre paternidades en sistemas de precariedad y vulnerabilidad, porque también en escala del bienestar parental es, ya tú lo decías, ¿no?, padres con alto nivel socioeconómico están mucho más relajados, pero ¿qué pasa también esos otros padres que están involucrados en contextos de pobreza, de desempleo, en contextos de exclusión? Hemos hablado de paternidades negras en el contexto contexto de pueblos originarios, paternidades indígenas, afro, o también lo que tiene que ver con otras formas de parentalidad entre hombre, mujer, otras formas de diversas familias. Me gustaría preguntarte, María Los Ángeles, alrededor de esta escala, que sería muy interesante poder incluir otros elementos alrededor de esto. Y con relación, otra pregunta, Carolina, a mí me deja el corazón muy pequeño
el tema de las niñas madres, ¿no? El tema del incesto, el tema de esta maternidad impuesta alrededor de esos gestores, es un delito completamente, ¿no? Es un delito, así se debe llamar, es un delito el tema de, y eso pasa en muchos países en Centroamérica, ¿no? La casa sigue siendo el lugar más inseguro para las niñas y estas niñas madres van a cuidar a otros niños y otras niñas. Entonces el ciclo de desprotección está presente por ahí. Entonces alrededor de eso, ¿qué otros elementos de entre este análisis de las leyes, qué otros elementos subyacen alrededor de la impunidad de no mandar a la cárcel a estos familiares que han abusado de las niñas? Y con relación a Diego, comentarte que yo perdí a mi papá cuando tenía 6 años, ¿sabía? Y me siento identificado con esta canción de Reloj Cucú, que nunca la he escuchado, pero sí he aprendido que también es importante poder replicar nuestro dolor y hablar con otros hombres, que el patriarcado nos exhibe de esta manera. Así que, colegas, gracias. Si me pueden compartir algunas reflexiones, por favor. Cualquiera, María Los Ángeles, ¿tenés apagado tu micrófono? Carolina. Ok. Douglas, bueno, en relación a lo que te señalabas y un poco lo que se cruza y lo que vemos, cuando yo presento estos resultados y cuando cerré mi tesis, también yo me quedé con esa sensación de, por un lado, ese sabor como agridulce, es como decir, bien, la cosa está cambiando, ¿cierto? Vemos transformación. Pero también yo decía por otro lado, pero esto no es nuevo, estas transformaciones se vienen diciendo ya que están dando hace 20 años, o sea, parece ser que este cambio cultural respecto a las paternidades es lento, es muy lento, y eso creo que es una luz de alerta desde los profesionales, ¿cierto? En relación a, bueno, y entonces, ¿cuándo vamos a llegar a las condiciones realmente de igualdad de género, de corresponsabilidad al interior de las familias, corresponsabilidad social, es decir, los temas de cuidado? Entonces, desde ahí me queda esto de, tenemos que hacer más, o sea, es importante aportar desde el conocimiento, pero hay que generar también esta bajada luego, que, insisto, a lo que es la intervención. Vemos transformación en el rol paterno, yo así lo concluyo en mi investigación. Hay una evolución del rol paterno, no obstante, sigue estando supeditado al rol de proveedor. Entonces, ese es un tema. Y el por qué puede estar supeditado al rol proveedor es porque, y tal como lo decían ustedes, y digo usted a Douglas, a Francisco, porque hay factores estructurales. Y así lo dice incluso nuestro último informe, ¿cierto?, mundial de paternidad. Hay factores estructurales que ya no es la opción del padre como persona en particular. Hay condiciones estructurales que de una u otra manera mantienen estos roles tradicionales. Lo que ya hemos dicho, si la licencia parental no lo permite, si efectivamente las condiciones de ingresos son distintas, los padres me lo señalaban en la entrevista, trabajábamos los dos, pero cuando fue a nacer nuestro primer hijo, alguien tenía que quedarse en la casa. ¿Quién ganaba menos? La mujer. Entonces, hasta esas condiciones estructurales van potenciando la organización de los roles tradicionales. Está en interés de avanzar a la participación de roles más equitativos, pero nos chocamos con las condiciones de base. Y eso está muy documentado, muy bien trabajado, y creo que es ahí donde tenemos que poner atención. No es que los padres lo estén pasando tan bien, y a mí es un tema que me quedó desde la investigación. Creo que, y eso como recomendación para futuras investigaciones, yo sugeriría trabajar con una medida de estrés, no solo de estrés paterno, porque no sé si es, ya como decíamos, la satisfacción por los hijos es tan grande que parece que nubla los costos asociados a la paternidad, pero a lo mejor es un padre que sí está estresado en general por unas distintas condiciones de la vida, y eso se pierde en esta mirada que yo hice. Entonces creo que si miramos estrés específicamente, creo que podemos tener resultados distintos. ¿Por qué lo digo? Porque sí se ven costos asociados a la paternidad desde lo cualitativo, pero costos que los padres naturalizan y aceptan por ese amor incondicional a los hijos e hijas. Entonces, los beneficios de la paternidad parece que son mayores y se acepta, lo otro es parte de, pero el placer es tan inmenso que tiende a naturalizar. Pero eso va naturalizando también
insisto, estos estereotipos de género que refuerzan y mantienen las diferencias de género en relación a los cuidados. Gracias, María Los Ángeles. Carolina. Bueno, yo creo que dos ideas. El caso de la maternidad en niñas por incesto es totalmente de parte, no lo vives, lo ves, pero de todas formas. Y me parece que es problemática la toma de decisiones en este escenario. No sé si sea una experiencia compartida en la región, en el caso de Ecuador. Cuando yo entrevistaba a estos operadores de la ley, ¿no es cierto? Y les decía, en este caso específico, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer legalmente? Entonces, la salida que ellos identificaban era que la madre de la niña podría empezar los dos procesos, el fiscal y el familiar. Pero lo que pasaba al final de esa reflexión es que tenías una mamá de una niña que estaba embarazada de su propio papá y que tenía que emprender dos procesos legales totalmente desgastantes para, por un lado, llegar a una sentencia, con lo que los casos de violencia sexual demoran, ¿no? Con todas las trabas, con todas las revictimizaciones que hay en ese camino. Y que en el lado de familia vamos a reconocer la paternidad. ¿Qué pasa en el documento legal de ese bebé? Y al reconocer la paternidad, ese padre que va a estar en la cárcel por la parte fiscal, no va a poder cumplir con sus obligaciones de proveedor. La ley determina que quien asume la responsabilidad en el caso de que los padres no lo puedan hacer son los abuelos. Entonces a esa misma señora que se mandaba a ambos procesos legales, le tocaba pagar la pensión. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar una reforma legal si es que pensamos en la ley como el mecanismo de sostenimiento de los vínculos sociales y de la resolución de conflictos, cuando parece que el conflicto está en otro lugar, ¿no es cierto? Está en un ejercicio de la sexualidad que es problemático y que sigue totalmente imbricado con el de la reproducción. Eso también es un tema de cuestionamiento, ¿no? De trabajo, de separación de las cosas, como ha pasado en la agenda feminista, digamos, ¿no es cierto? Vale. Cuando batallamos por derechos sexuales y derechos reproductivos, es poder escindir sexualidad y reproducción, que en el imaginario y en las prácticas de la reproducción de la masculinidad todavía está fuerte, es fuerte ese vínculo, ¿no es cierto? Sí. Y por el otro lado, uno de los temas que salía de manera recurrente era el de la familia biológica del papá y la mamá, la familia biológica nuclear, como lugar de crianza de los niños y niñas. Y cómo esa familia biológica nuclear, en pareja o no pareja, sigue siendo adultocéntrica, sigue teniendo capacidades de trabajo, sigue generando un ingreso, cuando en la práctica vemos que en el sostenimiento de los grupos familiares y de la crianza de niños y niñas depende de un colectivo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con María de Los Ángeles con el tema de las licencias paternales, por ejemplo, ¿no? De licencias de paternidad, pero quizá requiere ir un poco más allá de contener el cuidado colectivo y la crianza más colectiva. Eso nada más. Ok, gracias. Tenemos dos preguntas por acá para María Los Ángeles. Carolina y Diego dice, para todas, para todos, para todes, ¿cómo acercarse a las paternidades que se dan en contextos de alta violencia? ¿Cómo acercarse a entenderlas despojándonos de nuestras cargas morales? Por ejemplo, ¿cómo entender las paternidades en el contexto de padres narcos en México en términos de duelo, dolores, rabias?
Esta es una pregunta muy, Sí. muy compleja. Adelante, Diego, ¿te gustaría compartir, por favor? Sí, yo también coincido que es una pregunta bastante compleja y por ende, pues, no hay una respuesta fácil. No obstante, lo único que podría decir es que, como mencionaba en lo que les compartí, que hay que tener cuidado y poner atención justamente en todos estos productos culturales en los cuales pues se reproduce representaciones nuevas y también erróneas de, en este caso, pues, de la paternidad o de cómo ser hombre. Hablando específicamente de las series de narcocultura, es muy curioso cómo, hablando de estos entretenimientos, entre comillas, está representando a un hombre que si bien sigue teniendo poder, sigue teniendo los atributos que hacen meramente masculinos a un hombre, eh, existe otra extensión de la romantización del narcotráfico, lo cual pues es bastante grave porque eso interpela quizá a los jóvenes que aspirar a situaciones en las cuales puedan librar su situación quizá de pobreza para poder tener una vida más estable. Entonces, insisto, es una pregunta bastante compleja. Sin embargo, pienso que, que la narcocultura no debería de ser aceptada como un heroísmo entre hombres. Gracias, Diego, por tu reflexión. También tenemos otra pregunta por acá que dice, para les panelistas, desde su experiencia investigativa, ¿cuáles son las prácticas a trabajar en estas paternidades interpeladas de escasos recursos, ya que el factor económico limita en cierta parte la calidad de vida y genera rupturas emocionales a sus hijos e hijas? ¿Cómo trabajar estas masculinidades interpeladas en estos contextos de escasos recursos, pobreza, digamos, vulnerabilidades, que afecta la calidad de vida y genera rupturas emocionales en los hijos y en las hijas? ¿Te gustaría compartir, María Los Ángeles, cualquiera de ustedes tres colegas? María Los Ángeles, Carolina, Diego. Adelante, Carolina. Yo, como cualquier otro tema que trabajas en situaciones precarias y de violencia estructural, pensaría, ¿no? O sea, hay un trabajo sumamente interesante de observar lo que denomina un antropólogo estadounidense, Philip Bourgeois, el vacío parental. Él trabaja en consumo de drogas, de heroína, sobre todo en algunas ciudades pauperizadas de Estados Unidos, y te muestra, ¿no? Cómo mientras van creciendo los niños, la cosa se pone cada vez más compleja. La ilusión de la niñez, ¿no? De un proyecto de vida es básicamente irrealizable. Y ahí cómo abordas, no solo como investigador, con lo que te permiten las fuerzas, los recursos, el tiempo y justamente no desde una visión moralista o de juzgar, pero también comprender estas condiciones estructurales, lo que es posible, lo que no es posible en esas condiciones estructurales. Y eso pensaría yo que de igual forma que cualquier otra situación de violencia estructural. Gracias, Carolina. María Los Ángeles, ¿te gustaría agregar algo? Diego. Gracias. Me quedé como reflexionando en la pregunta. Iba asociado a las prácticas desde la intervención, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, cómo poder trabajar con padres que viven en Ya. contextos de pobreza, de escasos recursos,
alrededor de la calidad de la vida y que esto genera rupturas emocionales con los hijos, con las hijas. Sí, bueno, yo creo, me sumo a lo que señala Carolina y por supuesto, y ahí vuelvo como a la diapo con la que cerré. Para mí es sumamente importante el tema de una paternidad situada. Creo que reconocer las características y las condiciones en las cuales ese padre está ejerciendo su rol. Y desde ahí creo que me afloran las consideraciones éticas que un poco salieron en la mesa de ayer con el profesor Juan Guillermo. O sea, no enjuiciar ese padre que a lo mejor nosotros vamos a ver que va a estar solo abocado al rol de proveedor y que no está presente, es porque efectivamente está intentando cumplir lo que ha asumido o se le ha traspasado como su principal función. Tengo historias muy potentes desde entrevistas de padres de escasos recursos y cómo se sufren, y se sufren desde lo físico, desde lo emocional, el no tener los recursos para comprar los alimentos. Entonces, creo que desde ahí se hace como esta reflexión. O sea, los cambios son lentos, pero creo que tenemos que bajarlos en función de las prácticas. O sea, hay condiciones en las cuales se puede sumar más fácilmente a los procesos de cambio. Hay otros que están haciendo su mejor esfuerzo y ese mejor esfuerzo sigue estando apegado a cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas. Entonces, creo que desde ahí también tenemos que situarnos al pensar las intervenciones. Gracias, María Los Ángeles. Diego, ¿te gustaría agregar algo? Pues sí, solo para complementar, también yo diría que al hacer cualquier trabajo que se haga desde la interseccionalidad, es decir, que pues vea por cuál raza pertenece el padre, a qué clase socioeconómica pertenece, y como dicen mis compañeras, no en el sentido para juzgar, simplemente es para poder situar estos saberes y poder darle ese espacio a la voz de la experiencia de estos hombres, porque mientras más haya diversidad en la representación, más materia de identificación podría existir respecto a los demás padres. No obstante, también se podría hacer énfasis o poner en valor aquellas similitudes entre las experiencias, no en el sentido de homogeneizarlas, sino más bien porque a veces se tiende a ver a las otras personas a la otra edad desde las diferencias, poner en valor en las diferencias, y esas diferencias hacen que exista este alejamiento entre personas. Entonces, si más bien se pone en valor las afinidades, se podría crear esta alianza de poder compartir experiencias y ahondar en saberes similares entre personas. Gracias, Diego. Bueno, compartirles, colegas, del coloquio. Bueno, yo les compartí al inicio, yo estoy en la co-coordinación de la campaña sobre paternidades de América Latina, se llama Venker. Tenemos un sitio web que es www.campana de paternidad América Latina, y en este sitio tenemos la experiencia de 13 países de América Latina, con nuestro colega Francisco Aguayo de Chile, EME Cultura Salud, Quimundo Promundo y la Red de Masculinidad en Nicaragua. Hemos elaborado el programa P, que es el programa de paternidades, y este programa de paternidades se centra en poder trabajar con el sector salud para involucrar a los hombres en los cuidados desde la gestación prenatal, postnatal, porque es importante, como ya decía María Los Ángeles, el resto de colegas, poder trabajar con estructural, con el sistema de salud, con el sistema educativo, con el trabajo, con la comunidad, con escuela, y en este programa de paternidades trabajamos el área social, el área educativa, y luego ahí tenemos en el programa de paternidades, poder trabajar con grupos de padres, y aquí mucho de lo que planteaba también María Los Ángeles, Carolina y Diego, es trabajar con la historia. Nosotros ahí hablamos del legado de nuestros padres, y me siento identificado con la investigación que hizo María Los Ángeles, porque tenemos que poder visitar cuáles eran las prácticas de cuidados que tenían los abuelos, las abuelas, los tías o otros referentes masculinos, para rescatar estas prácticas positivas de la crianza afectiva, presente, con ternura, y poderlas reproducir y desmontar todas estas prácticas que violentan los derechos de las niñas, de los niños, y poder reconstruir nuestra propia historia como padres. Y alrededor de eso me parece muy interesante también poder situarnos en el trabajo de las paternidades, situarnos de ser un hombre urbano, indígena, negro, afro, un hombre gay, bi,
trans, de otras familias diversas, el trabajo de los cuidados, y en estos materiales que hacemos desde el programa de paternidades en MenCare en América Latina y www.mencare a nivel global, estamos generando estos recursos de investigación. Tenemos audiovisuales, materiales educativos para poder trabajar con hombres negros, indígenas, afro, en contextos de pobreza, y les invitamos a que puedan visitar nuestra página. Hay manuales muy coloquiales, muy sencillos, muy prácticos, y desde ahí, por ejemplo, una de las cosas que hemos trabajado también es, hemos trabajado con hombres, padres en situación de conflicto, y hay muchos hombres que una vez que son padres, deciden retirarse de la pandilla, de ciertos grupos conflictivos, porque hay una esperanza que es el hijo o la hija. Entonces también hay muchas investigaciones en América Latina, también en México. Para nuestro colega Rufino, trabajamos con Cómplices por la Equidad de México, y ahí también trabajamos con Juan Guillermo Figueroa, también el tema del rol paterno. Tenemos que, y por eso también esta mesa sobre paternidad interpelada, es porque tenemos que reescribir, resignificar otras maneras de expresar nuestras paternidades, y el gran reto es cómo trabajar con una barrera estructural como el desempleo, la economía, la calidad de vida, ¿verdad? Y tomando en cuenta este enfoque de desarrollo humano, que es la calidad de vida que debemos de tener bajo las presiones sociales que no podemos tenerlo. Así que queremos agradecer, María Los Ángeles, Carolina, Diego, que podemos continuar para poderlos trabajar, para poder seguir trabajando. También nos preguntaban por acá, colega, que si ustedes pueden compartir sus correos electrónicos, dicen por acá, que si pueden compartir sus correos electrónicos, tanto María Los Ángeles, Oyarzún, Carolina, Páez, Diego, para estar en contacto, para tener mucho más información, si es posible acceder a sus investigaciones que están realizando, que son muy interesantes, y es parte de este 8º coloquio internacional de estudios de varones y masculinidades, interpelando las masculinidades en tiempos de COVID y otras pandemias. Esperamos que nos sigan acompañando en estos días hasta el 28 de octubre en este coloquio, donde estamos propiciando todos estos diálogos, compartiendo estas diversas investigaciones, y como dice, esta producción académica debe ir conectada con procesos de intervención comunitaria, y luego regresar a la investigación para poder mejorar, aportar a este proceso continuo del trabajo que estamos desarrollando. Así que les agradecemos. Les invito a que visiten nuestra página del coloquio, www.coloquiodemasculinidadessec.org, para que podamos seguir el día de hoy, mañana, asistiendo a las diversas salas, compartiendo diversas experiencias de trabajo. Agradecemos a todas las personas, a todos, a todas, a todes, por sus preguntas, reflexiones, comentarios, y esperamos que nos sigamos encontrando en estos estudios de género, las masculinidades, para el trabajo con los hombres y los varones. Muchísimas gracias, y que tengan una feliz tarde, feliz mañana en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Douglas, colegas, y a los compañeros organizadores del evento. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, y dejé en el chat registrado mi correo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos por la atención, y un gusto compartir el espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Un excelente día. Gracias.